tal? Muy buena tarde. Hoy estamos aquí en Blanco y Negro, en la entrevista de Blanco y Negro, y tenemos pues la entrevista de un gran personaje, de una gran personalidad, de un extraordinario profesional del derecho, de la política y de las ciencias. Me refiero a nuestro distinguido amigo, el doctor Leopoldo Lara González. Doctor, muy buena tarde. Don Carlos, ¿Cómo le va? Doctor, aquí estamos. Qué gusto. Agradeciendo a su público y a su equipo que hacen posible inaugurar en Blanco y Negro, que sin duda alguna tendrá un gran éxito. Qué gusto que esté usted con nosotros el día de hoy, distinguiéndonos con una entrevista. Sabemos que ustedes, sus estudios son de licenciado en Derecho. ¿Hace qué tiempo usted egresó de la universidad? Yo salí en el 81-84, fue el periodo en el 84. ¿Y de qué universidad? De la Universidad Veracruzana, en la Nuestra Facultad de Derecho, mater, nuestra alma mater, sí, nuestra alma efectivamente. mater. Qué bueno. Pues sé que ha tenido usted un gran éxito como abogado postulante, lo que también le llamamos abogado litigante, y que es usted investigador. Además de ello, pues después ha usted cursado el posgrado del doctorado en Derecho Público, ¿verdad? Sí, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana también. Tuve ahí la oportunidad de conocer de cerca lo que es la técnica de investigación. Tengo el alto honor de ser también catedrático aquí de la Universidad de Jalapa y doy clases en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB y en su maestría. Ahí está. Y evidentemente es usted investigador porque tiene obras escritas, ¿verdad? Sí, tengo ahí obras escritas sobre el sistema político mexicano. Hay de hecho una propuesta para reformular el poder público, que espero que ya se presentó aquí, lo podamos volver a presentar en una primera reimpresión de la segunda edición, con el apoyo de muy la importante universidad. El título de su obra. Es así un nuevo sistema jurídico político en México, un modelo para armar, porque hay muchos modelos. Entonces, quien lo lea esté interesado en ese tipo de temas de la reformulación del poder público, la ingeniería constitucional, puede formular modelos, ya sea un régimen semipresidencial, una democracia parlamentaria o una renovación del presidencialismo en México con un modelo acotado, es decir, que se disminuya el exceso de poder del presidente y esté equilibrado por los otros poderes y por un centro ciudadano. Doctor Leopoldo, ¿su especialidad es el derecho penal o el derecho en general? El derecho en general, porque tuvimos un muy buen programa en la Facultad de Derecho. Nos decía el maestro Vignola, que es ahora oficial mayor de la Universidad Veracruzana, dice, ustedes son licenciados en Derecho, no son licenciados en Derecho Penal o en Derecho Mercantil o en Derecho Laboral o Agrario. Es genérico. Es genérico. Y cuando yo litigué, pues tenía necesidad de aprender de todas las materias, si no, no comíamos. Igual, todos los que nos dedicamos de algún tiempo a la abogacía, lo hicimos así, de esa manera. Como abogados de barandilla, ¿no? En lenguaje coloquial. No podía uno darse el lujo de decir, bueno, yo nomás voy a dedicarme al derecho penal. De hecho, una vez me dijeron, ¿sabes de derecho agrario? Pues no mucho, pero tengo hambre. Si es que viene el asunto y nos ponemos a estudiar. Sí. Y así fue. Tengo entendido que también ha usted incursionado en los medios de comunicación, en el periodismo, ¿verdad? Sí, de hecho me inicié porque tenía yo un familiar que era muy importante en el periódico Excelsior, que en ese entonces, en la década de los 70s, 80s, era el periódico más importante de México. Y ahí, con el apoyo de mi padre, primero sacamos un periódico en la preparatoria, que se llamó Realidades de Orizaba, que está ahí en el Archivo Histórico de Orizaba, una parte, y incursioné en el periódico Excelsior. Tuvimos algunos problemas por una postura radical de combate, y luego en muchos periódicos del Estado. Tuve la oportunidad de que el licenciado Dante Delgado me invitara a ser director de medios y pude escribir en todos los periódicos del Estado y en la televisora.
¿no? Ahí cursionó De usted radio. en el estado de Veracruz, en los medios En de casi todos los comunicación. medios que Qué había en ese entonces, algunos hoy desaparecidos, como el Sol Veracruzano, que fue muy bueno aquí, ¿no? Eh, y bueno, esa etapa de periodista me ayudó mucho a estar en contacto con la realidad social. Y creo que todavía tengo mucho de eso. Es decir, todavía me puedo salvar. Posteriormente incursionó usted en la vida pública, es decir, en la función pública, ¿verdad? Sí, el licenciado Amadeo Flores Espinosa y el licenciado Manrique Escobar me invitaron al área de seguridad pública y la Secretaría de Gobierno. Posteriormente, el licenciado Dante Delgado me invitó en diversos cargos públicos. Me retiré, me dediqué a litigar 23 años hasta que el licenciado Alemán y el licenciado Flavino Ríos me invitaron allá a una cuestión de registro civil. Habíamos hecho una modernización años antes. Se dejó la primera máquina en el estado y la tercera en el país a la par, que podría emitir actas de nacimiento y de matrimonio con ponerle un billete de una moneda, algo que parece que hoy está en regresión. Automatizando, ¿no? Automatizando. Fue muy pionero eso hace 17 años. Ah, muy bien. No, También una ley del registro civil, se crearon las coordinaciones, en fin, se trató de impulsar muchas cosas. Y fue un paso ahí donde estuvimos, siempre modificamos algo, ¿no? En finanzas se dejó un sistema para que se pudiera aprovechar la chatarra, es decir, todos los corralones fueran vaciados porque además representaban un peligro para la salud pública o representan, y se resolvía un problema de los propios dueños de grúas y de chatarreros, ¿no? Que tenían ahí sus depósitos de vehículos que no podían disponer de ellos. Entonces se legisló, se modificó el Código Civil y el Código Penal para que eso pudiera ser viable. Pero como hay desmemoria histórica y administrativa, no saben que tienen eso ahí, sí. en finanzas. ¿Es usted originario de la ciudad de Córdoba? De Córdoba. De Córdoba. Claro, mi padre Córdoba con Orizaba hay una gran vecindad, ¿no? Yo he vivido mayormente en Orizaba, aquí en Jalapa y en la Ciudad de México. Es donde más he estado. Y pues hoy me siento con mucho respeto jalapeño. Claro. Ya no me voy a ir de aquí, a menos que me corran, ¿no? No, es usted bienvenido, es usted una persona muy querida, muy apreciada por todos los jalapeños. Y es una bellísima ciudad. La gente del medio. Es usted un hombre destacado tanto en la abogacía como en la docencia y en la administración pública. Así que tenemos un doctor Leopoldo Lara para mucho tiempo y para que pueda ocupar altos y grandes cargos en la vida pública de Veracruz y de México. Muchas gracias por sus palabras, las recibo con humildad. Creo que el ser humano debe de perfeccionarse día a día, cada día es más ignorante y que siempre debe de aspirar a mejorar. Claro. Y servir a todos con humildad, que es la verdadera grandeza. ¿Cuál es el personaje de la vida, de la historia y la política que más le ha interesado, que más ha usted admirado? El que más tengo varios, pero si hubiera que preferir entre todos ellos, yo tengo una gran admiración por Marco Antonio, el emperador romano. Tuvo medios muy sui generis, incluso un poco bruscos, por no decir violentos, pero una vez que gobernó muy bien. Creo que es uno de los personajes que más admiro. Habría otros también, pero si habría que elegir, ahí estaría. Sí. Entre los políticos de todo orden, ¿a quién es el que admira usted más? Bueno, yo admiro mucho al licenciado Dante Delgado Ranauro. Una extraordinaria persona. Es un importante actor político en este momento, precisamente, es como un político bisagra que está convencido de la necesidad de un cambio social para México. Y creo que si se logran unir y una serie de actores políticos y tener altura de miras, se puede dar el gran cambio que México necesita para llegar al 2050 como una potencia mundial intermedia.
pero eso requiere reformular el poder público en México y un gobierno de unidad nacional, totalmente al revés de como vamos ahora. En la literatura y en la historia, ¿qué es lo que más le ha gustado leer a usted? En la literatura, mi personaje favorito lo ha sido siempre. Creo que he leído unas 16 veces El Quijote de la Mancha, del que tengo entendido tiene más de 36 interpretaciones. Y también me gusta Robin Hood muchísimo. Y de la historia, pues toda la historia de México es muy rica. Creo que si no conocemos la historia no podemos incluso tomar respuestas de ingeniería constitucional. Si no conocemos nuestro pasado, no podemos tener una visión de futuro. Y creo que es importantísimo saber lo más profundo posible qué somos. Y ese qué somos está en conocer nuestra historia, con todas sus virtudes y defectos. ¿Cómo ve usted en México las reformas que se han dado a partir de estas últimas 2 décadas? Bueno, estas reformas de las 2 décadas, podemos hablar de la reforma de 94, de 96 en materia electoral, 2014, fueron buenas porque profundizaron en la fiscalización, en la credencialización, en que el voto se intentara contar mejor. Ha habido curiosamente más reformas en materia electoral que en materia de reformulación del poder público mismo, pero no dejan de ser insuficientes. Y no dejan de ser insuficientes porque lo que necesita México es una reforma de alto calado. Creo que es el momento en que reflexionen con altura de miras todos los actores políticos, y hablo también incluso el propio gobierno. Nadie está excluido de la necesidad de crear 5 poderes, de fortalecer un centro democrático, perfeccionar el poder público y ponerse de acuerdo a través de una especie de pacto de la Moncloa, salvando proporciones, o de la democracia, la transición democrática chilena, ponerse de acuerdo todas las fuerzas más disímbolas, hasta las que parecen enemigas, para construir un modelo de país para los próximos 35 años, es decir, llegar al 2050 con un acuerdo político nacional, una agenda de Estado y una agenda de gobierno. Y eso atraviesa por la creación de un poder popular federal y un poder federal electoral, y la potencialización de un centro ciudadano a través de democracia participativa indirecta, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, entre otras cosas. ¿Qué piensa y cómo ve que se propone desaparecer al INE? Bueno, es una cuestión para mí inviable. Si se reformula, sería una actitud regresiva, porque por muchos años, a lo largo de 45 años, sí, que lleva el larguísimo proceso de transición democrática, se ha ido reformulando en materia electoral las autoridades. Pasamos de lo que era el IFE al INE, de un IFE controlado por la Secretaría de Gobernación a un INE controlado por los ciudadanos, con todos los defectos que tiene, porque está partidizado. Hay que despartidizarlo también para que sea efectivamente un poder ciudadano, y con un tribunal que se ha ido convirtiendo en una entidad jurisdiccional cada vez mejorada, pero que no deja de tener presiones desde el poder público. Entonces, necesitamos potenciarlos y darles equivalencia al mismo nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que no sean objeto de presiones. Necesitamos asegurar la democracia. Y un Estado democrático puede garantizar, en términos reales, la prosperidad del país. Primero, elecciones que garanticen estabilidad a México. Vamos a ir a un corte que es breve, y cuando regresemos quisiera preguntarle qué opina usted si pudiese llegarse a dar una reelección en México de la presidencia de la República. Sería trágico. Regresamos. Para el país. Vamos a un corte.
Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Continuamos. Hablábamos de la posible reelección en México. ¿Usted cree que sea factible? Bueno, hay algunos indicios de que cuando menos se ha intentado, cuando se planteó la posibilidad de que el presidente de la Corte se reeligiera, afortunadamente rechazó. Creo que esa respuesta requiere una consulta a la carga histórica de México en materia de reelección. Tenemos el periodo de Santana, que a través de diferentes personas estuvo en el poder, casi por un periodo de 25 años, hasta que los derribó la Revolución de Ayutla en 1855-56, ¿no? Previo a generar una nueva constitución en 1857. Curiosamente, esta historia de México tan llena de contradicciones, Porfirio Díaz se alzó con la bandera de la no reelección. Tal vez las condiciones, él pensó que era necesario estar en el poder para pacificar el país, pero eso no es en modo alguno democracia. Las ideas democráticas permearon en el siglo XX y se consolidaron en los años 50 del siglo pasado. De los últimos 50 años para acá ha habido una gran producción en materia de libros acerca de la democracia, del Estado de Derecho, y desde luego que la reelección y el propio pasado histórico de México, Sí. pues no recomiendan que sea muy bueno para la democracia. Ahora, lo que sí puede haber es una reformulación de la reelección, siguiendo el modelo norteamericano de que fuera elegido 4 años el presidente, con derecho a una reelección, y hasta ahí nada más. En la Constitución norteamericana hay un hueco, permite la reelección por otros 4 años y pasado ese periodo permite que regresen. Nunca lo ha hecho ningún presidente de Estados Unidos. Lo quiere hacer Trump. Donald Trump lo está intentando y vemos ahí también ciertas acciones en materia penal del gobierno norteamericano como para tratar de frenarlo, ¿no? Hay expresiones de que puede ser un peligro para la democracia norteamericana. Habrá que ponderar esas experiencias. México, de momento, no lo siento preparado para una reelección porque no hay una absoluta madurez en el régimen de partidos políticos. ¿Y en qué favorecerá a México que en las próximas elecciones Biden siga adelante o Trump? ¿Qué le favorece más a México, Trump o Biden? Se ha dicho de manera insistente a lo largo de muchas décadas que cuando tenemos un presidente de origen demócrata, el trato es terso, pero en los hechos nos trata duro. Y cuando tenemos un presidente republicano, el trato es áspero, pero nos beneficia mucho. Parece que así sucedió de alguna manera con Trump, que tuvo mucho que ver para que el presidente Andrés Manuel llegara al poder. Es hora de decirlo.
dudo mucho que Biden vaya a una reelección. Veo ahí a la vicepresidenta aspirando, es una posibilidad. Y pues vamos a esperar a ver qué sucede en la política norteamericana, a ver si dejan llegar a Trump para que sea candidato. En este momento trae algunas confrontaciones con el gobernador de Arizona, así que veremos qué va a pasar ahí en esa... Bien. Doctor Leopoldo Lara, ¿cuál es la profesión que usted le recomienda a los jóvenes para que sean prósperos y se sigan aculturizando? Bueno, yo lo que considero es que cualquier profesión es buena si lo hacen con dedicación, con amor, con tesón, con lealtad y con disciplina, cualquiera, pero bien metidos, con hambre de estudiar, lo que les guste. Esa es la verdadera vocación, lo que te gusta hacer. ¿No les recomienda que sean abogados, que estudien la licenciatura en Derecho? Sí, sí les recomiendo que sean abogados, sí les recomiendo, es muy bonitas las leyes y saber defenderse, pero también necesitamos ingenieros y agrónomos. Claro. ¿No? ¿Qué mensaje le dirige usted a los jóvenes y a los políticos de hoy? A los jóvenes que son el futuro de México, son la esperanza de México, por encima de los políticos de hoy, que le fallaron al pueblo de México. Se quedaron muy cortos. Y que se preparen mucho, que exijan mucho con responsabilidad, que fortalezcan su familia, que fortalezcan el respeto a los demás, un espíritu cívico y que amen a su patria y que se alejen de todas las drogas, que huyan de ellas, porque es lo peor que puede haber. Y a los políticos que recobren conciencia y altura de mira sobre el destino superior del país y se pongan de acuerdo consolidando el largo proceso de transición democrática, que salgan de la alternancia y que piensen en una agenda de Estado y de gobierno para los próximos 25 años. Siempre. Pues muchas gracias, doctor Leopoldo Lara González. Gracias, doctor. Gracias Carlos, por estar con nosotros. la generosidad. Y gracias a usted que tiene la bondad de siempre estar con nosotros y sintonizarnos. Hasta la próxima en Blanco y Negro.